Vamos a hablar del mundo inmobiliario, pero con ojo de mujer, parece. Con enfoque de género. Exactamente. ¿Sí? No sé si enfoque de género el concepto, ¿no? Pero de mujer al menos. Como lo vemos nosotras. Sí, pues. Claro. Bueno, ahí ya las escuchan ya. Macarena Montt. Yo. Macarena Montt, quien es directora de Mujeres Inmobiliarias asociada senior de Guerrero y Olivos. Y Pilar Quintas, portfolio manager de inversiones inmobiliarias de Toesca, el fondo Toesca, ¿cierto? Sí, pues, el fondo Toesca. Y líder de la unidad de MI Financiamiento de Mujeres Inmobiliarias. ¿Qué es lo que MI Mujeres Inmobiliarias, no? Sí. Mujeres Inmobiliarias Ya, es perfecto. nuestro nombre de la corporación y nos denominamos MI. Ya, Y cada MI tiene distintas unidades, una de ellas es mi financiamiento. perfecto. Bueno, a ver, ¿quién parte con hacernos un poquito un estado del arte de qué significa esto? Que de verdad que es una novedad, viendo un estudio de abogados de los más importantes del país, uno de los fondos de inversión más importantes, viendo este tema desde el punto de vista inmobiliario con este enfoque de mujer. ¿Quién parte los fuegos? Macarena Montt. ¿Quieres que te cuente un poco de Mujer Inmobiliaria? Sí, ¿de qué se trata? Ya, ¿Por Mujer qué Inmobiliaria- están las dos aquí? Nosotros felices de recibirlas, pero ¿por qué están aquí? Mujer Inmobiliaria es una corporación sin fines de lucro que nació hace como 2 años y medio. Y la idea era reunir a distintos actores del mundo inmobiliario, o sea, de todas las áreas y de todas, sin distinguir en categoría. O sea, que hay gente que vende, financieros, banca, inmobiliarias, constructoras, Abogadas. abogadas. inmobiliarias. Hay de todo. Sin distinción de nada, pero sí mujeres. No, tampoco. Ah, tampoco. Mira tú. No, tenemos la gracia de tener un porcentaje de participación masculina bastante importante. ¿Y por qué mis mujeres entonces? Porque nace como una iniciativa Ya, de y se mujeres ampliaron después. y siempre fue la idea de incorporar a los hombres, o sea, que fuéramos parte porque tenemos una visión complementaria. Sin duda, pues. Pero Macarena, no me digas que más del 50% son hombres, por favor. No, más del ya. 50. No pero llegamos a tenemos- 50, no, pero queremos llegar a eso, obvio. Pero tenemos un La paridad. porcentaje bastante importante de participación masculina, la verdad. Sí, pero partimos con liderazgo femenino para potenciarnos, para ayudarnos entre nosotras y la verdad que terminó siendo algo súper potente por ser áreas multidisciplinarias. Entonces nos complementamos las distintas áreas y ahí es donde empezaron a surgir muchas ideas buenas de cómo poder contribuir a lo que está pasando en nuestro país. En concreto, ¿cómo lo han ido abordando? Mira, básicamente en la unidad de mi financiamiento buscamos un proyecto que pudiéramos desarrollar donde pudiéramos contribuir a lo que estaba pasando, porque hoy en día estamos viviendo una de las grandes crisis inmobiliarias. Se incorporaron restricciones a la banca al insertar Basilea III y eso ha producido un sobrestock de viviendas terminadas cuando vemos que hay una demanda súper importante y que la gente quiere comprar, pero no puede. Entonces empezamos a pensar qué proyectos podrían ser los que pudieran contribuir y decidimos enfocarnos en una propuesta hace un poquito menos de un año, la que empezamos a trabajar en conjunto con la MACA, un grupo que es abogada, yo soy ingeniero civil y tenemos un grupo de comerciales y empezamos a tocar puertas a los bancos, a los fondos de inversión de deuda privada, a las inmobiliarias, a las personas y empezamos a ver que había un problema súper de fondo, que es un diagnóstico bastante conocido, bastante compartido por todos, pero nosotros nos enfocamos en un tema puntual, que es que la gente no puede financiar el pie. Ok. Y eso... Más que la relación ingreso-dividendo, renta-dividendo, que ya me pasaron el dividendo, es el problema de la liquidez del pie. Es que el problema del pie te lleva a eso mismo que dices tú, porque si tú tienes una relación, el valor de compra, o sea, el valor de la propiedad con lo que estás financiando más baja, te va a dar el dividendo. Entonces, si tú incrementas el pie, que fue lo que hizo la banca por un tema regulatorio súper de golpe, al poner el 20%, la gente no tiene cómo ahorrar ese 20% tan rápido. Y se produce un periodo en que se secó el mercado. Y las inmobiliarias habían proyectado vender a una cierta velocidad de venta que no se dio y se empezó a acumular un stock terminado que sabemos en la industria se mide, el stock terminado pasa a ser peligroso cuando sube ciertos indicadores. Hoy en día estamos con una cantidad de unidades terminadas enorme. Sí. A ver, nosotros tenemos el estudio de TINSA, que es Sí.
que abarca todo el espectro, a todo Chile, salvo las viviendas con subsidio, que las deja afuera. Si nosotros sacamos las viviendas con subsidio, tenemos sobre 4.000 UF, alrededor de 6.700 unidades terminadas a abril de este año. O sea, esto Listas aumentó. para entregar. Si alguien llega con las Sí. lucas, se va a ir mañana. Si quiere. Exactamente. Hay Y- 50 millones de UF estacionados. Ya, pero aquí hay un tema como ustedes abordan, que fue regulatorio en su minuto, que obligó a la banca a ponerse más exigente, pero también hay un tema hoy día de mercado internacional que tiene un efecto también Ujú. local con el tema de las tasas. O sea, hay un mix bien complejo. Hay una tormenta perfecta, Perfecta. sí, totalmente. Eso, ese diagnóstico es bien compartido por todos. Y claro, los esfuerzos del gobierno, y ha sido una tremenda ayuda, está concentrado en las unidades bajo las 4.000. Pero resulta que hay un espectro gigante sobre las 4.000, que es lo que acabamos de conversar, y la propuesta de nosotros apunta a eso, en el fondo, a atacar a ese sector y a esas personas que, netamente clase media, que hoy día no tienen ayuda para poder comprar Como en casi todas las cosas, la clase media siempre la más abandonada. y hoy día se habla de No tiene generación mucho, sin casa, pero po. tampoco tiene tan poco, y no Exacto. nadie lo ayuda. Ustedes, Macarena, separan del hasta 4.000 UF y sobre 4.000 UF pensando en que hasta 4.000 UF hay un sector más inversionista o por un tema... No, por porque qué? tiene más ayuda Ah, ok. estatal. No, simplemente porque el subsidio a la tasa se está otorgando para viviendas de un Hasta valor 4.000. menor a 4.000 UF. Sí. Entonces, ¿qué pasa con toda la otra gente que quiere comprar? ¿Cómo la Sí. ayudamos? Sí. Y bueno, ¿y cómo lo han enfocado? Solamente un comentario previo. Yo creo que con respecto a Basilea 3, la buena noticia es que Estados Unidos hicieron el stress test de los bancos, los pasaron de sobremanera y como que la regulación en Estados Unidos de Basilea 3 probablemente va a ser un poquito más laxa porque los bancos están con mucho capital. Y en Chile, hoy día decía en la mañana el señor Mena de la Asociación de Bancos que también en Chile Sí. estamos con demasiado capital, demasiado conservadores los bancos, tal vez habría que ir hacia una pequeña desregulación, lo que sería un buen Sería buen una augurio. muy buena señal, porque si tú analizas, hemos copiado experiencias extranjeras de otro banco, perdón, de otros países, incorporando más restricciones a la banca, y Chile era un mercado en que la banca se regulaba bastante bien. Si vemos la crisis subprime, el 2008, nosotros ahí demostramos como país que nuestra banca era muy responsable en el otorgamiento financiero. Entonces, ponerle más restricciones quizás no era el momento. Además, han sido varias de las medidas, una cosa más antigua que no tiene que ver con lo inmobiliario, que fue regular la máxima convencional, que pareciera ser, uy, qué bueno, le vamos a poner un tope a quienes cobran las tasas de interés. Suena bonito, Suena pero bonito. genera el efecto exactamente contrario. ¿Y cuánta gente se desbancarizó? Entonces, eso es lo que de repente a uno le da rabia porque las autoridades saben, tampoco no es que no sepan, ellos saben lo que va a pasar, pero popularmente creen que es un efecto, y a lo mejor hubo gente que aplaudió, mira, me van a cobrar menos ahora, no van a cobrar tanto, y esa gente no puede comprar. Y eso trasciende lo inmobiliario, trasciende cualquier cosa que Así tiene es. que ver con lo, Bueno, ¿y qué con lo regulatorio. alternativa han visto plausible para poder ayudar a los Mira, pies? la propuesta que nosotros lanzamos hace poquito tiempo se llama Child Stock y que busca complementar o apalancar... Chao stock. Child Stock. Está bueno. Sí, hay que decirle chao stop para que la Pega bien, inmobiliaria pueda Suena seguir. mejor eso. Pega bien. Y que busca mezclar el financiamiento tradicional bancario y incorporando un nuevo actor al mercado, que son los fondos de deuda privada. Y la idea en el fondo es que el banco financie un 75%, Ya. el cliente aporta un 12% de pie y el 13% restante lo financia este nuevo actor. ¿Por qué no llegar hasta el 80 nomás? ¿Por qué el A 70? ver, mira, hicimos varios cálculos matemáticos y nos dieron estos números súper raros y tiene una razón. Uno, buscábamos que todos contribuyeran, o sea, esto sea un esfuerzo de todos, que los fondos de inversión de deuda privada se atrevan a incorporarse al financiamiento de las personas, que los bancos tengan el loan to value que necesitan para hacer el financiamiento y que las personas también saquen todos los ahorros que tienen debajo del colchón y pongan lo máximo que puedan del pie. Por eso un 12% de pie, 13% un fondo de deuda privada a través de un mecanismo que la Maca les va a explicar después, y que la banca parta con un financiamiento del 75% para que dé un periodo de 2 años de un pago súper liviano, cosa que capitalice un poco los intereses y llegue al término de los 2 años a un loan to value del 80%, que es lo que necesita, y en esos 2 años las personas puedan pagar este financiamiento complementario del pie. ¿Y quién es el cliente de los fondos de inversión ahí?
El que compra la casa. Ya, pero ¿a quién le paga o no les paga a ellos? ¿A quién le paga? Cuéntanos, Maca, cómo Ahí- es esa ahí te- estructura. ahí te explico, que le dimos también mucha vuelta. La idea es que las inmobiliarias hagan un préstamo, Ya. ¿ya? Un préstamo electrónico, y luego se media vuelta y lo pasan a la bolsa de productos. Ya, Y en la bolsa de productos los fondos de inversión puedan adquirirlo. perfecto. De esta forma ahorramos costos, hacemos que la operación sea más económica, ¿no? Metemos tecnología. Metemos tecnología. Le enseñamos algo nuevo a las inmobiliarias, que es algo que financieramente no necesariamente conocen. Claro, y lo que hace en el fondo la inmobiliaria es venderle a este fondo este papel Ya. electrónico con un descuento. Y de esta forma recibe el fondo el retorno en forma anticipada. Ok. Y la gracia de esto es que el descuento que nosotros consideramos en la propuesta es de un 15% de la deuda del que tenía el cliente, lo que equivale a un 2% del precio de la compraventa. Entonces finalmente no le pegas tanto a la inmobiliaria, que hoy día están haciendo descuentos al 20, 25 también. Entonces sentimos que de esa forma dinamizamos el mercado, el fondo recibe el retorno upfront y además le cobra un interés al cliente de un 0,5% anual. ¿Y en ese caso la compraventa se ejecuta en el minuto cero? ¿O Sí, la quién es compraventa, el deudor después? La compraventa se ejecuta en el minuto cero. ¿Y de qué forma recaudan los fondos? Porque es verdad que los fondos no tienen la capacidad para hacer este tipo de créditos masivos. Tratamos de meter tecnología e integración bancaria a través de un botón de pago en las propias inmobiliarias. La bolsa de productos hace la recaudación y luego se traspasa al fondo. Y ahí esto que suena espectacular, ¿cómo esto ya está implementado? ¿Cómo está operando? Nosotros la ¿Lo verdad van a implementar ahora? No, la verdad que nuestra idea inicial siempre fue lanzar un piloto, hacer el lanzamiento junto con un piloto, pero topamos en un problema. ¿Tema regulatorio? No. ¿Qué? Necesitamos el apoyo de la banca, porque para que esto funcione durante los 2 primeros Importante. años... Sí, claro, apretando la tecla difícil. Durante los 2 primeros años necesitamos que la banca cobre un mínimo de capital intereses, de tal forma que la cuota que pague... Que lo estructure de otra manera, o lo recupere más adelante. Exactamente, de tal forma que la cuota que pague de crédito hipotecario más Ya. el del fondo sea similar a la cuota que pague a partir del mes ¿Y cómo van esas, 25. ¿Y cómo van esas conversaciones? ¿Están hablando como industria o están yendo uno y uno? Estamos De yendo todo. uno y uno. No, de todo ahora ya. Ya, pero yo siento que han sido buenas conversaciones. Porque tú al banco le estás diciendo presta el 75%, solamente que te paguen intereses, que no amortice los primeros 2 años. menos, que pague mucho menos que los intereses. Sí, y que no amorticen por los primeros 2 años, pero igual ya están cubiertos. Claro, no hace sentido. Exacto, porque ellos tienen la garantía. Entonces es esperar un periodo que nos parece que es razonable, 2 años, no es un tremendo periodo, es hacer un esfuerzo para producir un ajuste más gradual a lo que este nuevo equilibrio que se tiene que volver ¿Están a ahí de buscar. cerrar con alguien ya o no? Sí, hemos avanzado con varios bancos, los están mirando, ya están en la etapa de análisis, así que esperamos que pronto alguno nos dé luz verde y nos diga, lancémonos al piloto, probemos, porque al final tienen que ellos ajustar sus sistemas operacionales internos para poder hacer estos cobros diferenciados. Y además Su también... política de riesgo, además, su política crediticia, comercial. Hay varias cosas ahí que tienen que conversar. Sin duda que sí, pero también es un momento en el cual yo siento que deberían hacerlo, porque los bancos en este minuto también están teniendo un problema. Por primera vez ellos también están sufriendo con los hipotecarios, que las personas no están pudiendo pagar su cuota, porque han pedido estos créditos para financiar el pie de manera oculta. Entonces están con un sobreendeudamiento muy alto las personas y muchos están dejando de pagar. Tienen un problema en el hipotecario y también los bancos tienen un problema porque financiaron los proyectos inmobiliarios. Y esos proyectos inmobiliarios se pagan con la venta de los proyectos y hoy en día no se y están con eso vendiendo. Estamos todos metidos, estamos todos con el agua, estamos todos juntos en el agua. Exactamente, y juntos tenemos que salir. Oye, ¿y el fondo de inversión, el de deuda privada, constituye una segunda hipoteca? ¿Cómo se garantiza su pago? Mira, la verdad que también le dimos harta vuelta a eso, porque no podemos constituir segunda hipoteca, los bancos no van a aceptar esa segunda hipoteca. Pero hay formas de garantizarlo de otras maneras, a través de un codeudor, y también consideramos en el tema del descuento que involucre el no pago o el default. La verdad que hicimos varias consultas, tenemos que confirmar ciertos datos, pero el no pago, que por ejemplo, las inmobiliarias que han prestado plata ellas mismas para el pie, nos han dicho que algunas tienen mora cero y otras que tienen del 2% máximo, y también a través de estas plataformas electrónicas que están haciendo estos cobros también nos dijeron lo mismo. El no pago de esos créditos son muy bajos porque es la casa. Como que uno es lo último que deja de pagar es su casa. Entonces,
Y ahí también es súper importante hablar del riesgo-retorno, en el fondo, Claro. porque si las inmobiliarias van a suscribir este crédito con las personas y luego se van a dar la vuelta y se lo van a vender a un fondo de deuda privada, pueden hacer un descuento interesante, así como se descuentan las facturas. Claro, Entonces, a través de ese retorno, que puede ser muy atractivo. muy atractivo, de alguna manera se pueden cubrir ese riesgo de default que estimamos va a ser súper bajo. Oye, Porque- ¿cómo compite para efectos del cliente con estos famosos arriendos con opción de compra que han sacado las inmobiliarias o algunas plataformas tecnológicas? ¿Cómo le queda? ¿Es más liviano? ¿Qué es más liviano para el cliente al final? En Mira, cuota. Mira, yo creo que todas las ideas son complementarias y cada persona tiene que evaluar la que mejor se ajusta para su condición particular, la vivienda específica, el acceso al financiamiento que pueda llegar a tener. Así que esto no pretendemos que sea una solución única, queremos que sea una más de muchas que tienen que nacer y todas se van complementando, así como el subsidio a la tasa, financiamientos de otra forma. O sea, lo que tenemos claro es que hoy día el sistema tradicional financiero está quedando corto frente a esta crisis tremenda que estamos viviendo y que tienen que surgir nuevas alternativas. ¿Y toda esta deuda privada se está poniendo aquí o no? Yo trabajo en la parte de real estate, así que Ah, ese es ya. otro portfolio Hay manager, una muralla otra china, conversación. muralla china. Tienes que invitarlo pues, para preguntarle. Vamos a llamar al señor Guzmán, ¿ah? Vamos a preguntarle. A Manuel Osa tienes que A llamar. Manuel Osa, Sí. exactamente. Sí. Oye, muchísimas gracias a los dos, muy interesante, buena idea, ojalá que resulte, porque esto suena muy bien, hay que verlo en la práctica, se ve un win-win para todos, la banca que se reactive, las inmobiliarias que salgan de donde están, y que la gente, sobre todo la gente joven, a mí me dan Sí. pena los cabros hoy día, A mí también. que usted es más joven que yo, pero yo tuve la oportunidad cuando joven de poder comprarme una casa medianamente rápido. Y hoy día esa opción está Bastante demasiado lejos. reducida a muy poca gente y creo que es injusto eso. Ojalá se pueda resolver. Gracias Macarena Montt, gracias Pilar Quintas. Muchas y gracias cuando por la tengan más invitación. novedades concretas, vengan a contarnos. Por supuesto, ¿Ah? muchas gracias por la invitación a ambos. pues. Encantada de estar acá, así que cuando quieran.